Buenos días, hermanos y hermanas. Siempre es un placer reunirnos en la casa de nuestro Padre para aprender de su palabra, para alabar y bendecir su nombre, para agradecerle al Señor por todas sus bondades. Le damos la bienvenida también a todas las amigas y amigos que a través de las redes sociales nos están acompañando en esta mañana. Las amigas y amigos de Tenerife, de Las Palmas, de España, y también a todos los amigos y amigas que nos están acompañando desde diferentes lugares de aquí de los Estados Unidos. Todos los domingos vemos cómo se incrementa el número de seguidores que nos acompañan a través de las redes sociales en nuestro servicio de adoración. Como seguidores de Cristo Jesús y a través de su Santo Espíritu, le damos la bienvenida a la Iglesia Unida, una congregación abierta, donde no importa quién seas, ni de dónde vengas, ni dónde estés, aquí eres bienvenido. Y comenzamos cantando el himno de bienvenida, dándonos la paz. Vengas de lejos o de bien cerca, esta es tu casa y hacemos fiesta. Dios te conoce, eres mi hermano, sé bienvenido, te doy mi mano, dame tu mano. Vengas de lejos o de bien cerca, esta es tu casa y hacemos fiesta. Dios te conoce, eres mi hermana, sé bienvenida, te doy tu mano, dame tu mano. Compartamos el llamamiento a la adoración. Ante la presencia de Dios estamos hoy, como barro en manos del alfarero. Dejemos que Dios nos hable y moldee, para que su luz de amor y justicia brille sobre nosotros. Venimos ante ti, Señor, con corazón contrito y humilde para ser moldeados. Prepáranos para tu regreso, mientras alabamos y adoramos. Amén.
Oremos. Jesús, Cordero de Dios, tú que conoces nuestras luchas y aflicciones, que fuiste tentado en todo así como somos nosotros, ayúdanos para que en este tiempo nos apartemos para reflexionar sobre nuestro caminar y mientras recordamos con alegría cuántas grandes cosas haces en nosotros, Señor, nos preparemos en mente y espíritu para tu regreso eterno. Amén. Mis queridos hermanos y hermanas, la sociedad de hoy ha tomado el ministerio de Jesús en muchas ocasiones como un mito o un cuento de hadas. Se ha sumergido en el materialismo, en el consumismo, en el poder del yo. Como iglesia debemos estar alertas y confesar que en muchas ocasiones también caemos en la trampa de la sociedad. Dios nos invita a que nos volvamos a Él y juntos seamos moldeados para hacer su voluntad. Es el momento de nuestro culto para tener un tiempo de meditación y de reflexión en silencio. Oremos. Perdónanos, Señor, recibe nuestra súplica con misericordia y amor.
Y es el momento de nuestro culto para darle gracias a Dios por motivos personales, motivos de nuestra comunidad. También es el tiempo de oración, de intercesión por aquellas personas que están enfermas, que están pasando por momentos bien difíciles. No sé si alguien tiene algún motivo especial de gratitud a Dios, algún motivo de oración, de intercesión en esta mañana. No sé, hemos tenido una semana un poco movida aquí en la Florida con la cuestión del huracán Matthew, o Mateo, ¿no? Creo que debemos orar bastante por nuestros hermanos de Haití, que las víctimas ascienden a más de 800 víctimas, ¿no? Allá en Haití, por allá por el oriente de Cuba, Baracoa hizo otro tanto también. Aquí, gracias a Dios, en Miami nos libramos del paso, un poquito de agua, y hizo un poco más de daño, un poquito más al norte de la Florida, por el área de Jacksonville y también San Agustín, por ahí también hizo sus cosas. Y entonces debemos poner en oración todas estas cosas, todos estos cambios climáticos que están ocurriendo, sobre todo este tiempo de octubre, que es bien activo en las temporadas ciclónicas, ¿no? Cuando casi se está acabando la temporada de huracanes, este mes de octubre es bien, y noviembre también. Seguir poniendo en nuestras oraciones este proyecto de la Iglesia Unida, mantenerlo ahí. Seguir orando por nuestra comunidad y las personas que están enfermas dentro de ella, especialmente nuestro pastor Javier Naranjo, su esposa Yolanda. Esta niña de 3 años que tiene leucemia. Por los familiares que han perdido sus seres queridos por el ciclón, desde Colombia, República Dominicana, Haití, la cita Barbados, las personas que perdieron la vida. Y Cuba, gracias a Dios, no hubo pérdidas humanas, pero muchas personas fallecieron. Pedirle a Dios por estas familias, sí, porque la ayuda internacional llegue rápido a las personas que están sin agua, sin alimentos, sin medicamentos. Mucha gente perdieron sus casas también, ¿no? Sus viviendas. Sí, se fue ahí un poquito por el este, ahí más al este, y no llegó a nosotros. O sea que siempre tenemos muchos motivos de oración, orar por nosotros, por cada día, cada día es una aventura, ¿no? Y que el Señor siempre ilumine cada uno de nuestros pasos. Vamos a orar. Amantísimo Padre, gracias te damos en esta mañana, Señor, por esta oportunidad que tú nos das como hijos e hijas tuyas, Señor, de estar aquí reunidos juntos para adorarte, para alabarte, Señor, para expresarte a través del canto, a través de nuestras oraciones, Señor, toda nuestra gratitud a ti por las grandes cosas que tú haces en cada una de nuestras vidas. Seguimos invocando tu presencia, Señor, a través de tu Santo y Divino Espíritu en cada uno de nosotros, también en cada una de aquellas personas que hoy claman a ti, Señor, en busca de ayuda, en busca de milagros, respuestas para sus vidas, Señor, pues están viviendo en condiciones precarias, algunos han perdido sus viviendas, otros han perdido familiares queridos, otros sufren de enfermedades, Señor. Te pedimos que tú te apiades de todos ellos, te apiades de este mundo, te apiades de cada uno de nosotros, Señor, y en cada momento nos des la sabiduría y el discernimiento para que podamos, Señor, en medio de cualquier circunstancia por las cuales estemos pasando, poder dar un poderoso testimonio tuyo. Úsanos como tú entiendas, Señor, en este día para la extensión de tu reino aquí en la tierra. Y ahora prepáranos aceptablemente en espíritu y en verdad, para escuchar tu palabra. En tu nombre oramos. Amén y amén.
La lectura de la palabra de hoy se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versos del 11 al 19, y dice así: Un día, siguiendo su viaje a Jerusalén, Jesús pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando estaba por entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres enfermos de lepra. Como se habían quedado a cierta distancia, gritaron: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verle, Jesús le dijo: vayan, preséntense a los sacerdotes. Y resultó que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, al verse ya sano, regresó alabando a Dios a grandes voces. Cayó con el rostro a la tierra a los pies de Jesús y le dio las gracias, no obstante que era samaritano. ¿Acaso no quedaron limpios los 10? Preguntó Jesús. ¿Dónde están los otros 9? No hubo ninguno que regresara a dar gloria a Dios, excepto este extranjero. Levántate y vete, le dijo al hombre, tu fe te ha sanado. Esto es palabra del Señor. Este texto nos vuelve a colocar a Jesús en el camino. No está en la sinagoga, no está en el templo, no está en un lugar especialmente para la adoración a Dios. Simplemente nos encontramos a un Jesús del camino que va de un lugar a otro. Y el texto específicamente nos está diciendo que Jesús está entre Samaria y Galilea. Jesús está entre la zona de samaritanos y judíos. Y ustedes saben que los samaritanos y judíos tenían conflictos religiosos a través de los años. Los samaritanos decían que en el monte Sinaí era donde podían encontrarse con Dios. Era el lugar escogido para alabar y bendecir el nombre de Dios, para estar en adoración. En cambio, los judíos decían que no, que el lugar para estar en comunión con Dios, en la presencia de Dios, era el templo de Jerusalén. Por lo tanto, por una cuestión religiosa, fíjense, Dios está aquí, Dios está aquí. Yo tengo a Dios aquí, yo tengo a Dios aquí. Simplemente eran dos grupos que estaban en disonancia. Eran dos grupos que se odiaban porque no estaban de acuerdo. Tú no aceptabas mi criterio y yo no acepto el tuyo. Por lo tanto, si no piensas igual que yo, eres mi contrario, eres mi enemigo. Jesús estaba de un lugar a otro. Jesús se movía entre samaritanos, a pesar de que Jesús era un judío y que Jesús tenía bien incorporados sus costumbres. Jesús se movía de un lugar a otro. Y dice, cuando estaban por entrar al pueblo, Jesús, un grupo de 10 hombres se aproximaron a cierta distancia de Jesús. Y este era un grupo de 10 hombres con ciertas características especiales. Tenían algo en común estos 10 hombres. Estos 10 hombres estaban enfermos de lepra. Yo estaba leyendo que la lepra como tal fue diagnosticada en los años 1800, alrededor del 1815, 1814. Por lo tanto, en los tiempos bíblicos, cualquier enfermedad que fuera una enfermedad de la piel era considerada lepra. Sobre todo, ellos consideraban la lepra a una enfermedad que era como escamosa. Yo me imagino que quizás hasta psoriasis podía tener la persona y lo consideraban como un leproso. Pero la característica mayor era que cuando una persona era diagnosticada con lepra, ¿ustedes saben quién era el que diagnosticaba que la persona tenía lepra? ¿El doctor del pueblo? El sacerdote del pueblo. Tenían que ver, y el sacerdote era el que decía, usted es una persona impura, usted está siendo maldecido por Dios, porque veían la enfermedad como castigo divino. Por lo tanto, Dios te ha castigado y nosotros te excomulgamos de la ciudad, te excomulgamos del centro de adoración, te excomulgamos de tu familia. Por lo tanto, la persona que tuviese una enfermedad con estas características estaba condenado a una muerte en vida. Porque la persona tenía que irse del pueblo. La persona tenía
que marcharse, alejarse de sus seres queridos, tenía que negarse a ver a su familia, a sus hijos. Simplemente la persona era un maldito. Y tú no te podías relacionar con ellos porque el pecado se pegaba, como ellos decían. Me puedes contagiar a mí. Por lo tanto, Dios también te puede castigar a ti por incumplir las normas y las leyes. Por lo tanto, las personas que estaban leprosos o que tenían este diagnóstico de enfermedad eran condenados a vivir en las cuevas, en los cementerios, en los lugares aislados del pueblo, y entre ellos formaban comunidad. Nos damos cuenta que este grupo tenía características especiales, que este grupo era una mezcla de judíos y de samaritanos, porque después nos damos cuenta que entre ellos había un samaritano. O sea, que en medio de los problemas, en medio de esta situación, a ellos no les importaban cuál era tu religión, cuál es tu antecedente, cuál es tu historia de vida. Ellos se unieron a convivir y a compartir su problema. Dicen que las personas leprosas, cuando leemos en ciertos textos bíblicos, muchas veces iban con muchos vendajes, porque la lepra es una enfermedad que va haciendo perderte las articulaciones, la nariz, las orejas, los dedos, y los pedazos del cuerpo los ibas perdiendo en tu cotidianidad sin sentir dolor. Por lo tanto, ellos iban muchas veces vendados. Y mucho más, a veces se ponían hasta una campanita en el cuello para decir: aquí vamos los impuros, aquí vamos los leprosos, aquí vamos los pecadores, para que la gente se fuera apartando de ellos y no tener contacto con ellos. Esta gente conocía la ley, conocía que ellos no podían estar en contacto con nadie porque incluso podían morir apedreados. Si yo decía, este leproso a mí me puso en riesgo, ese leproso podía morir apedreado por las multitudes, porque en aquel tiempo una de las maneras de hacer justicia era el apedreamiento público. Y ellos conocían la ley al punto de que ellos se pararon a una distancia de Jesús. Y se pararon a una distancia de Jesús y empezaron a clamar: Jesús, Maestro. Sabemos quién tú eres. Tú eres el Maestro. Tú eres el que enseñas. Y le dicen una frase curiosa: ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros 10 que estamos en una situación límite. Ten misericordia. La voz de ellos no era: ten misericordia de mí. O sea, había un clamor del grupo. El grupo estaba pidiendo misericordia para ellos. Dice la palabra que Jesús se mueve a misericordia. Los sacerdotes condenan a estos hombres a vivir excluidos. Y Jesús se mueve a misericordia, pero es una misericordia diferente. Y les dicen: ustedes ahora vayan al templo. Vayan al templo. Es interesante que cuando ellos van de camino al templo, todo acontece en el camino, se dan cuenta que su piel ha sido restaurada. Se dan cuenta que la enfermedad va desapareciendo de sus cuerpos. Se dan cuenta que la maldición de Dios va desapareciendo de su vida. Como Jesús, la misericordia de Jesús es una misericordia diferente a la misericordia humana. Es una misericordia que mueve a resolver el problema que realmente te está afectando a ti. Dios está dispuesto a escuchar tu problema, no importa cuán grande sea o cuán grande sea esa dificultad. Y dice que de camino se dieron cuenta que algo diferente estaba pasando. Pero 9 de ellos, que me imagino que eran los judíos, estaban tan deseosos de presentarse al sacerdote para que el sacerdote dijera: son libres, que no tuvieron tiempo de mirar atrás. 9 de ellos querían presentarse al sacerdote para que le quitaran esta carga tan grande de sus vidas, para volver a la familia, para volver a las leyes, para volver a su vida cotidiana, que no miraron atrás. Pero había un samaritano, el excluido, al que no le importaban quizás las leyes judías. Y este hombre, en vez de ir a cumplir con el protocolo social, este hombre mira dónde está Jesús, se postra a los pies de Jesús y da gracias a Dios. Y le ha dicho: me has cambiado mi existencia, has salvado mi vida, me has
reintegrado nuevamente a todo lo que perdí. Y es interesante cómo Jesús dice, ¿dónde están los 9? ¿Dónde está el resto? ¿No eran 10? ¿O yo conté mal? Y este hombre daba gloria a Dios. Y es interesante que Jesús, en la otra versión de la Biblia, no en la versión internacional que tenemos hoy aquí, en la versión original, dice, tu fe te ha salvado. Son pocas las veces, creo que la mujer del flujo de sangre, el caso de otra sanación, creo que la persona que Jesús resucitó, no Lázaro, el otro, el siervo del centurión, cuando le dice, tu fe te ha salvado. Es interesante que sanación no implica salvación, pero en el concepto judío, salvación implica mucho más. Implica sanación e implica, tú eres parte de mi grupo, tú eres parte de mi reino, tú estás invitado a caminar conmigo. Este grupo de hombres y este samaritano decidieron caminar con Jesús. Yo le puse, cuando Harold me preguntaba qué título le vas a poner al sermón, yo le decía, no le digas a Dios cuán grande es tu problema, dile a tu problema cuán grande es tu Dios. Podemos decir que estos 10 hombres estaban desesperanzados, lo habían perdido todo, pero en cambio ellos fueron a donde estaba Jesús y le dijeron, tú tienes poder para transformar mi vida, tú tienes poder para cambiar mi existencia. Confiaron en Él y recibieron la gracia, la misericordia, la sanación, y uno de ellos recibió la salvación. Cuando toda esta semana hemos estado muy conectados a la situación del huracán, hemos amanecido, nos hemos acostado con las noticias, viendo cómo los fenómenos de la naturaleza, por cambios climáticos que muchas veces nosotros mismos hemos provocado, el sobrecalentamiento de la tierra, cuando nosotros mismos hemos abusado de los recursos naturales. Muchas veces he escuchado a personas que dicen, los haitianos han sido castigados por Dios, porque ellos son brujeros. Los otros han sido castigados por Dios porque son personas no buenas. Cuando no nos damos cuenta que el Dios que nosotros conocemos es un Dios que se mueve a misericordia, es un Dios que nos recibe a todos a pesar de nuestras diferencias. Recibió a judíos, recibió al samaritano, e incluso fue el samaritano que recibió la salvación, no fueron los judíos. Fue la persona que abrió su corazón para realmente agradecer lo que tú estás haciendo en mi vida. Muchas veces recibimos las bendiciones de Dios. Muchas veces recibimos el poder de Dios directamente en nuestras vidas, con sus bendiciones, con su sanación, con su soporte, porque muchas veces Dios nos va soportando en nuestro día a día cuando creemos que vamos a flaquear, pero se nos olvida decir, Señor, gracias. Estamos con la lista de peticiones que se nos convierte en una lista, en un pergamino bien grande. Señor, quiero esto, quiero esto, quiero esto. Parecemos niños malcriados haciéndole la lista a nuestros padres para los regalos de cumpleaños o Navidad. Pero se nos olvida decir gracias, Señor. Gracias porque tú estás en mi día a día y porque tú me das lo que necesito. Porque a veces queremos cosas que no necesitamos. Somos tan vanos que pedimos y pedimos y pedimos cosas que no necesitamos. Tenemos que decir gracias, Padre, porque tú oyes y estás velando por lo que yo necesito y tú me das lo que yo necesito. Mis queridos hermanos, el Jesús que nosotros conocemos es un Jesús que está en el camino. Es un Jesús que está en nuestro día a día, no necesariamente está en la sinagoga, no necesariamente está en el templo, no necesariamente está en la iglesia. Es un Dios que sale al encuentro de nosotros, con nuestros problemas, con nuestra diversidad, con nuestras diferentes historias de vida. Y es un Dios que cuando tú le dices, ten misericordia de mí, ya Él sabe tu necesidad. Es un Dios que está pendiente y que está velando. Nuestro Jesús es un Jesús del camino, que está tan distante de nosotros como demoramos hacer una oración. Que Dios nos bendiga y que permita siempre que nuestros problemas no sean tan grandes que nos impidan salir al encuentro con ese Jesús.
que nos impidan ver cara a cara a ese Jesús que está dispuesto a extender su mano para decir, yo estoy aquí para sostenerte, yo estoy aquí para acompañarte, yo estoy aquí para caminar contigo todos los días que tú necesites de mí. Y siempre necesitamos de nuestro Señor. Cuando miraba el boletín me encantó lo que Harold hizo hoy, porque esto es un laberinto. El laberinto que se convierten a veces nuestros días a día, nuestros problemas, nuestras dificultades. Y aquí aparece Dios y aquí aparece victoria. Cuando nosotros caminamos en busca de Dios, siempre la victoria va a aparecer. Cuando nosotros caminamos en busca de Dios, siempre Él nos va a mostrar el camino que nosotros debemos recorrer. Cuando nosotros buscamos de Dios en el camino, siempre Él va a estar a nuestro lado, sosteniéndonos, acompañándonos e iluminándonos el camino por el cual debemos transitar. Que el Señor nos bendiga y que las tormentas de nuestra vida no sean tan oscuras que nunca podamos ver la luz en el medio del huracán. Ustedes saben que en el medio del huracán, yo tuve esa experiencia en el año 95, pasó por mi pueblo el huracán Kay y nadie sabía de las experiencias del huracán. Y cuando salimos en el medio del huracán y miramos hacia arriba, vimos las estrellas y no sabíamos que estábamos en el vórtice del huracán, en el medio del huracán. Por una hora hubo un silencio y veíamos las estrellas y dijimos, ya todo pasó, qué cielo más lindo. Que las tormentas no nos impidan ver el cielo, que las tormentas nunca nos impidan ver las estrellas, porque nuestro Dios está en el control de todas las cosas. Digámosle a Dios cuán grande, a los problemas, cuán grande es nuestro Dios y no viceversa. Amén. Mis queridos hermanos, y después de este mensaje que nos prepara para enfrentar esta semana con todas las tormentas que se puedan venir encima, ¿no? Vamos a prepararnos para recibir la bendición. Y ahora que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor infinito de nuestro Padre amado y la comunión de su Santo y Divino Espíritu sea con todos nosotros en esta mañana, con toda la familia de Dios, con todo el pueblo de Dios y con todo este mundo, Señor, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén y amén. Vayamos en paz con Dios.